Inauguran en la Galería Villa Manuela de la sede nacional de la UNIAC la muestra visual Otredades del artista Moisés Finalé. Rinden tributo al espeleólogo y relevante intelectual cubano Antonio Núñez Jiménez en el centenario de su natalicio. Presentan en España el libro dedicado al ballet La Diva, interpretación emblemática de Alicia Alonso. Saludos desde La Habana. Abrimos la última emisión de la semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este viernes 21 de abril de 2023. La muestra personal Otredades del reconocido artista visual Moisés Finalé fue inaugurada este jueves en la Galería Villa Manuela de la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Se trata de una nueva oportunidad para valorar el vasto universo creativo de este importante creador. Al inicio de este noticiero le contamos. Moisés Finalé, uno de los pintores más representativos de la generación de los 80 del siglo pasado, en esta nueva muestra logra la sinergia perfecta entre la escultura y la pintura, la palabra y el color. Con el sugerente título de Otredades, la exposición agrupa un conjunto de 4 esculturas de madera y 17 obras bidimensionales que provocan un acercamiento a los personajes conocidos del artista. El concepto es una nueva forma, es una nueva manera posiblemente de presentarme ante el público, ¿no? Pienso que cada vez que llego o cada vez que voy a hacer una exposición, trato de no repetir códigos, trato de no repetir formas de hacer y trato de replantearme toda la trayectoria, toda la forma de trabajo que he llevado hasta en estos años. Otredades es el resultado de un lenguaje propio que Finalé ha construido. Yo me enfrento al término como tal, es un término que viene muy bien en estos momentos, un término que está a nivel de la sociedad, a nivel de la psicología, es un término que es el otro, la idea entre él y yo, el respeto a la persona, ¿no? A sus ideas, el respeto a la sociedad. La muestra ofrece un arte con dimensiones antropológicas y vocación intercultural, donde los colores y los contrastes proporcionan toda la autenticidad a los misterios que esconden. José Vázquez Ferreiro, Noticiero Cultural. Y del universo de las artes visuales y la labor de la UNIAC en su promoción continuamos hablando al inicio de esta emisión. La emblemática Sala Villena de la sede nacional de la Organización de la Vanguardia Artística Cubana retomó el espacio A lo Hecho Pecho, dedicado al diseño gráfico. El encuentro contó con la presencia de profesionales y estudiantes de la especialidad. A lo Hecho Pecho vuelve a estar entre las propuestas de la sede nacional de la UNIAC. Se trata de que el diseño sea protagonista de cada encuentro. La reapertura del espacio ponderó el diálogo sobre la labor de sus hacedores, visto desde lo gráfico, campañas para eventos, instituciones, audiovisuales, carteles, arquitectura y personalización de objetos. Yo tengo fe en que los que vengan, los que han venido hoy a hablar o a escuchar, saldrán de aquí enriquecidos, y yo creo que ese es el principal aporte que un espacio como este puede dar, en que los colegas y las colegas aprendan unos de otros, se reencuentren, se pongan al tanto del ejercicio profesional que cada cual tiene, porque siendo el diseño gráfico una profesión tan diversa, hay quien trabaja en un terreno completamente distante del que ejerce otro. Y aunque la mayoría, el 95% seguramente, los diseñadores gráficos cubanos de hoy proceden del mismo instituto, la carrera profesional de cada cual hace que se enfoque en un área y se desconecta de lo que hacen otros en otros campos. La presencia e impacto del diseño en los diferentes escenarios y la manera de elevar la calidad en cada entrega está entre las principales estrategias. Esta profesión nuestra debiera jugar un rol importante en la Cuba de hoy. Debiera intentar ayudar a construir la imagen de lo que somos y de lo que queremos ser. Y debiera también a facilitar que la vida cotidiana de todos nosotros se facilite, porque el diseño tiene, junto con otras profesiones, insisto, la posibilidad de contribuir a eso. Yo creo que el diseño es solución y también es identidad. El diseño es reconocerse en lo que somos y ayudar a delinear lo que queremos ser. Una vez más, los diseñadores y estudiantes de la disciplina se encuentran en un espacio que desde la Unión de Escritores y Artistas de Cuba ofrece nuevos horizontes para transitar. Leandris Noa Fáez, Noticiero Cultural.
Y desde las artes visuales también se ha recordado al insigne científico Antonio Núñez Jiménez en ocasión del centenario de su natalicio. Desde el año 2016, en los predios de la universidad que lleva su nombre en el municipio Moa, en la provincia de Holguín, se levanta un conjunto escultórico que mantiene viva su memoria. Conozcamos los detalles. Obra de la escultora Elena Vaquero y una idea de la arquitecta Verónica Fortún, el conjunto monumentario representa la multifacética personalidad de Antonio Núñez Jiménez. Hecho con el material rudimentario de este entorno minero, impacta por su visualidad, impregnado de la trayectoria del eminente geógrafo, arqueólogo y espeleólogo cubano. A mi juicio era el gran semí de las Antillas, porque es un hombre que indaga, intuye, augura un futuro aún desde la recia conformación del hormigón en que está hecho. O sea, creo que en todo momento hay un parecer que nos acerca a ese recorrido de Núñez en su famosa expedición del Amazonas al Caribe. O sea, las pictografías que tiene el conjunto nos acercan a ese momento. Pero si se mira con detalle, detrás de esas pictografías están también todos los ancestros de las culturas originarias de este continente. Una personalidad que define las esencias de quienes se forman en la universidad, que también se prestigia con el nombre del creador de la Fundación La Naturaleza y el Hombre y que recibiera la condición de cuarto descubridor de Cuba. No dejamos de olvidar el momento en que la hija de Núñez reflexionó sobre las características humanoides del conjunto, o sea, de los conjuntos monumentales a Núñez que no abundan. Yo creo que este es uno de los que con mayor fidelidad retrata la fisonomía del patriota, del sabio, del hombre de letras, del hombre imprescindible para la ciencia. Pero el legado del doctor Antonio Núñez Jiménez trasciende además a la historia de los hombres y mujeres de la Tierra Roja del Níquel. Quizás no de una manera explícita, pero sí desde el punto de vista conceptual, acerca desde las formas en que está hecho a ese conglomerado que conforma la cultura moense, el retrato de Moa y el hombre que viene a trabajar, pero estudia, lucha y transforma el paisaje para bien. Kennar Pereira y Rubiel de la Cruz Rabí, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ahora hacemos una primera pausa en nuestro recorrido informativo de viernes para compartir algunos mensajes promocionales asociados al universo cultural. Al regreso hablaremos del arte danzario a partir de la presentación de un libro que rinde homenaje a la prima bailarina absoluta Alicia Alonso y nos acercaremos a la labor del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba por intermedio de su director. No abandone la sintonía, enseguida regreso. El Centro de Arte Moderno de Madrid, España, acogió este jueves la presentación del libro Alicia Alonso, la diva, María Callas in Memoriam, selección de fotos y opiniones de la crítica compiladas por el investigador cubano Pedro Simón. El volumen evoca a una de las cumbres del arte interpretativo de la prima bailarina absoluta Alicia Alonso. El texto fue presentado por su autor y por la profesora Carmen Carafel, catedrática de la Universidad Rey Juan Carlos. El 29 de octubre de 1982, a los 61 años, una edad en la que la mayoría de las bailarinas ya están lejos de los escenarios, la inmensa Alicia Alonso ofreció otra lección de gran arte. Ese día estrenó junto al Ballet Nacional de Cuba, en el Gran Teatro de La Habana que hoy lleva su nombre,
La Diva, la coreografía que Alberto Méndez creó especialmente para ella. Una leyenda del ballet honraba a una leyenda de la ópera. La pieza era un homenaje a la soprano María Callas y su extraordinario itinerario creativo. Pero era más, pues devenía metáfora del acto de creación, con todo el sacrificio, la entrega y la pasión que implica. Los que tuvieron la oportunidad de ver a Alicia cada vez que bailó esa obra recuerdan el mágico acto de extrapolación que ella protagonizaba. Encarnaba el espíritu de la Callas gracias a su poderosa proyección y la sensibilidad para explicitar matices. La Diva fue uno de los más altos puntos interpretativos de una carrera en la que abundaron los grandes momentos. Más de 40 años después del estreno de la pieza, el investigador Pedro Simón, quien fuera por varias décadas compañero sentimental y colaborador más cercano de Alicia Alonso, ha presentado en el Centro de Arte Moderno de Madrid su libro Alicia Alonso, La Diva, María Callas y Memoria, un volumen que recoge un valioso material fotográfico y un resumen de los acercamientos críticos a la pieza y a la interpretación de la prima bailarina absoluta. Con el libro también se saluda el centenario del nacimiento de María Callas, que se cumplirá el próximo 2 de diciembre. En la presentación, la profesora Carmen Cafarel, exdirectora del Instituto Cervantes y catedrática de la Universidad Rey Juan Carlos, afirmó que es un orgullo contar con una síntesis de un ballet que le dio la vuelta al mundo y que nadie puede repetir, porque Alicia fue única. En la jornada, según refiere la agencia Prensa Latina, también hicieron sus contribuciones la editora Maida Bustamante y el investigador José Ramón Rodríguez Neira. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. Y de danza seguimos hablando en esta emisión por intermedio de mi colega Magda Recic y su invitada al segmento En Primera Persona. En primera persona nos trasladamos hoy al universo de la danza, esa expresión artística que convoca a muchas otras, pero que con solo mostrar el cuerpo humano, toda su utilidad, sus potencialidades, sus capacidades para expresar, nos traslada a otro universo, a otro mucho más especial y singular que es el del arte. Mi invitado de hoy, a pesar de su juventud, ha conquistado ya ese paraíso terrenal que es poder realizarse en el desempeño escénico, pero también poder idear desde la coreografía un mundo de ensueños, un mundo que él suele imaginar y luego traspolar a lo mejor que está ofreciendo Cuba en el escenario de la danza contemporánea. Tal ha sido su ascenso en el desempeño profesional que hoy en día y muy recientemente ha sido nombrado director de esa agrupación tan prestigiosa como lo es sin dudas el Conjunto Folclórico Nacional. Bienvenido entonces, Leiván García. Muchas gracias por la invitación espacio. Siempre. Y algo se impone, que es sí la juventud, pero una entrega ilimitada a la danza. Y a confiar en sus poderes y potencialidades. Pero ahora, a estas alturas, cuando ya has recibido esta responsabilidad de dirigir el Conjunto Folclórico Nacional, ¿por qué crees que la danza fue ese instrumento especial para expresarte? Bueno, yo creo que es un compromiso y a la vez una tarea asumir la dirección del Conjunto Folclórico Nacional. Creo que respetar el legado de los maestros, de todos los artistas que han dejado o que han aportado su granito de arena, es lo primero que nosotros los jóvenes debemos salvaguardar y debemos cuidar, sin dejar de pensar en la actualidad. Pero cómo lo hacemos, hacia dónde vamos, yo creo que es parte de las metas en que se encuentra el Conjunto Folclórico Nacional y creo que es parte de mis metas. Poder reposicionar, repensar la danza folclórica, pero que todavía el público, Cuba, siga observando o siga viendo un Conjunto Folclórico Nacional en la escena, un espectáculo folclórico. De lo que has recibido como legado, ¿cuáles sientes que son las obligaciones del Conjunto Folclórico Nacional? Yo creo que el Conjunto Folclórico Nacional, desde que surge en el año 1962, se da la tarea de identificar la cubanidad,
de identificarnos como nación. Yo creo que esa es la responsabilidad, que en este mundo actual, donde están existiendo muchas influencias, donde se atenta con la pérdida de identidad de los países por la globalización, yo creo que el conjunto folclórico tiene esa responsabilidad de que todavía exista una cubanidad, de que todavía exista la cultura más arraigada, la cultura esa creada por el pueblo y nosotros mantenerla viva. Y no viva desde lo estático, sino viva desde esa cultura que va mutando, que se va resignificando, que va avanzando con el tiempo. Yo creo que ese es el mayor compromiso. O sea, que tiene que haber un diálogo entre las puestas en escenas, diríamos, clásicas del conjunto, pero el conjunto no para ahí, porque tú mismo te has dedicado a dirigir coreográficamente el conjunto, y las nuevas propuestas. Creo que el maestro Rogelio Martínez Furé, que es uno de mis ejemplos a seguir, siempre en sus conversaciones con los jóvenes siempre nos explicaba que no nos quedáramos estáticos, que viéramos ese término etimológicamente folclore como avance, como evolución, así mismo como evolucionaba el pueblo, que estudiáramos la época actual como lo definió un río de agua siempre renovada, y que también debíamos tener claro que el folclore lo hacía el pueblo, que el conjunto tenía la libertad en escena de crear, de hacer proyecciones escénicas de inspiración folclórica, que no obligatoriamente se tiene que hacer lo que hace el pueblo en la calle, que nosotros estábamos abiertos a hacer arte. Entonces siempre ese fue el camino por el cual nos impulsó, que no pensáramos que debíamos hacer siempre lo que ellos hicieron en ese sentido. Ellos hicieron su época, ahora nosotros debemos construir la de nosotros. Hay quien se cuestiona que lo folclórico no exige del bailarín, del coreógrafo o del director escénico el mismo nivel de rigor que cualquier otro tipo de expresión danzaria. ¿Qué opinas? Yo creo que eso es una de las mayores contradicciones que existen, ¿no? Y lo deja claro. Las compañías, una vez que suben a la escena, tienen leyes escénicas, así mismo valga la redundancia como la palabra lo dice. Hay leyes teatrales desde el punto de vista estético que hay que cumplir. Entonces un bailarín cuando se para en la escena debe tener la misma figura, las mismas exigencias que un bailarín de danza contemporánea o un bailarín clásico, porque está defendiendo la escena. Ya está defendiendo una teatralización, una escenificación, y eso demanda de patrones que hay que seguir. Entonces el bailarín folclórico sí obligatoriamente tiene que seguir ese entrenamiento cotidiano de la técnica de la danza moderna, del ballet clásico, por ejemplo en el conjunto folclórico. Esas son las clases de nosotros, preparación física, la figura tiene que ser la figura del bailarín delgado, no puede estar obeso, pasado de peso. Sí mantenemos eso porque hacemos teatralización. Y también esa cualidad de superación que siempre imprimió en el conjunto, por ejemplo, una personalidad como Furé. Quiere decir, cómo lograr que, además de bailar, se conozca profundamente el legado del folclore cubano. Casi siempre pensamos en el folclore llegado en ritmos, en los movimientos, en los cantos, pero pocas veces indagamos en la filosofía o en los conceptos que existen detrás de eso. Entonces esa siempre fue la tarea de Rogelio Martínez Furé para con nosotros. ¿Por qué bailamos? ¿Por qué nos movemos? ¿Qué dice el canto? ¿Qué nos enseña la danza? Como que nos llevaba a investigar, nos llevaba a pensar. Y eso es lo que estamos tratando en estos momentos del Conjunto Folclórico Nacional. ¿Qué existe más allá del movimiento? ¿Qué existe más allá del ritmo de la música? Bueno, yo mucho quiero agradecerle a Laiván García su presencia hoy en primera persona en nuestro noticiero cultural. Es un modo también de agradecer que la tradición del Conjunto Folclórico Nacional esté en muy buenas manos y esté defendida por un joven como él, que ha alcanzado altas cotas en la realización escénica y que también se ha encargado de provocar ese diálogo necesario entre la tradición del propio conjunto y los nuevos lenguajes, los más contemporáneos, que de todas las maneras nos respetan e identifican como cubanos. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Hagamos otra pausa en esta emisión. En el próximo segmento abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana ha dedicado sus debates a la contribución de Casa de las Américas y su premio de composición a la creación musical contemporánea en Cuba. No abandonen la sintonía, enseguida estoy de regreso.
La Dirección Nacional de la Brigada de Instructores de Arte José Martí convoca a la 7ª edición del concurso Escaramujo. Desde el mes de febrero hasta el mes de noviembre, espacio de confluencia del arte aficionado en Cuba. Mi brigada sigue aquí. Lo decíamos antes de la pausa, esta semana hemos dedicado nuestra sección Contrapunteo a la contribución de Casa de las Américas y su premio de composición a la creación musical contemporánea en Cuba, a propósito de que esta semana ha acontecido este encuentro en esta emblemática institución de nuestro país. Como cada viernes, recibo en nuestro estudio a mi colega Yuris Norido, quien nos ofrece la opinión editorial sobre el tema. Bienvenido, Yuri. Muchísimas gracias, Rosy. Cuando se dice que la música es emblema de la cultura cubana, se dice a partir del convencimiento de que en este país generaciones completas de artistas han legado uno de los más significativos patrimonios musicales del continente. Y pudiéramos decir más, si asumimos que este es un país relativamente pequeño y de historia relativamente corta, los aportes al panorama musical universal son extraordinarios. No en vano, para muchos en el mundo, esta es la isla o las islas de la música. Pero no conviene regodearse en realizaciones por más que refuercen egos y autoestimas. No somos el ombligo del mundo, ni en la música ni en ninguna manifestación. El diálogo permanente con el acervo universal es imprescindible, porque al final la música cubana es también resultado de múltiples confluencias. Y no hay evolución sin intercambio. Convocatorias como el Premio de Composición de Casa de las Américas, del que hemos estado hablando durante toda la semana, ofrecen oportunidades únicas para los compositores cubanos, porque, como expresaron en los reportajes el maestro Juan Piñera y el joven músico Pepe Gabilondo, hace falta mirar más allá de las fronteras para establecer comparaciones fructíferas entre lo que se hace aquí y ahora y lo que se hace fuera, porque se trata de encontrar referentes y aprovechar aportes. Más que la competencia en sí, lo que más importa es la oportunidad del encuentro, del debate, de la puesta al día. Los espacios de socialización de experiencias siempre serán insuficientes si entendemos que la creación es un ámbito ciertamente inabarcable. Hay que aprovechar esas oportunidades. Casa de las Américas ha sido puntal en ese sentido, pues ha devenido escenario de talleres y conferencias meridianas. Indudablemente, en la obra de compositores contemporáneos cubanos hay mucho de esa impronta. Cuba cuenta con un potencial siempre significativo gracias a su sistema de enseñanza artística. Ni siquiera los rigores de una crisis, con el éxodo de profesionales que conlleva, han menguado en sus esencias valores de la creación cubana contemporánea. Pero no es cuestión de dormirse en los laureles. Casa de las Américas, pese a todos los obstáculos, sigue trabajando por la cultura cubana y por su inserción coherente en el panorama latinoamericano. Y esa, por supuesto, es una ecuación que funciona también perfectamente a la inversa. Música de Cuba en América Latina, música de Latinoamérica aquí, en Cuba. Rosy. Muchas gracias, Yuri. Feliz fin de semana para ti. Y de música continuamos hablando al cierre de esta emisión. El septeto santiaguero, fiel exponente de la música tradicional cubana, exhibe hoy sus raíces soneras a través de su más reciente producción discográfica Y Sigo Pa'lante, nominada a los premios Cubadisco 2023. El fonograma, que opta por el prestigioso galardón en la categoría de la tradición sonera y campesina, cuenta con diversas colaboraciones. Está José Alberto el Canario, contamos con la colaboración de Mayito Rivera, de Alain Pérez, de Waldo Mendoza, Michael Dinza, Aramis Galindo, Pancho Amat, con un solo precioso en el tema Sazonando. Contamos con la Conga de los Hoyos, el Changüí Guantánamo, Rubén Leliebre, Orestes Quindelán. Bueno, ya con los invitados que has escuchado, te puedes imaginar lo difícil que ha sido también
contar con todos esos invitados, darle a cada uno el papel que le corresponde en cada uno de los temas, el protagonismo que lleva, sin descuidar la participación de los cantantes y de los músicos del Septeto Santiaguero. Es el disco de los 25 años de la carrera del Septeto Santiaguero y por otra parte por las circunstancias complicadas en las que se dio el momento, ¿no? de que el disco pudiese salir ya terminado. Pero a la vez esto yo creo que facilitó otras cosas, es decir, que siempre hay que ver todos los lados de las situaciones que se dan y hemos tenido colaboraciones importantes en el disco que quizás en otros momentos no se hubiesen materializado. Y yo creo que la idea fundamental es que tratamos de hacer un disco alegre, un disco que fuese representativo desde el punto de vista musical de la historia discográfica del Septeto Santiaguero, de la proyección del Septeto Santiaguero, del repertorio que cultiva el Septeto Santiaguero y un disco a la altura de los años de experiencia y de, por decir de alguna manera, de madurez y de aprendizaje del Septeto Santiaguero. Bajo el sello de la empresa de grabaciones y ediciones musicales Segren, mezclado y masterizado por el Cerrito Records y con la producción musical de Fernando Dewar, el fonograma perpetúa el sello de autenticidad de la agrupación, a la vez que sitúa en un nivel superior la sonoridad que los distingue. Ahora mismo las proyecciones del Septeto son, como dice el título del disco, y sigo para adelante, es decir, es cada vez mirar atrás, pero pensar en que las cosas van cambiando, de que el público va cambiando, de que las generaciones, los gustos van cambiando y de alguna forma tenemos que también pensar en eso, pensar en qué es lo que hay que hacer en cada momento para que esos jóvenes de hoy, que serán los adultos y los mayores de mañana, pues entiendan lo que estamos haciendo y por otra parte que nuestra música se pueda contextualizar con todo lo que está pasando en el ámbito musical nacional e internacionalmente, porque si nos quedamos en lo tradicional, en lo netamente tradicional, pues ya es como que va quedando como un patrimonio o como algo de archivo, como algo que pasó y tenemos que hacer algo para que el público, los seguidores, los bailadores puedan encontrar en el septeto lo que pueden incluso encontrar en una orquesta de música popular bailable, es decir, porque las células son las mismas, es decir, si el son es la base de toda esta música que hacemos nosotros, respetando los parámetros del son, los patrones del son, podemos innovar y hacer cosas que la gente diga, mira qué bueno está esto, cambiar los estribillos, poner cosas atractivas para sumar en todo momento. El encuentro con la prensa sirvió también para promocionar el videoclip del tema Mañana me voy pa' Sibanicú, de la autoría de Faustino Oramas, El Guayabero, interpretado por José Alberto El Canario, en una suerte de homenaje a la vieja trova santiaguera. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la inauguración en la Galería Villa Manuela de la sede nacional de la UNIAC de la muestra personal Otredades del artista visual Moisés Finale. Le contamos sobre el tributo al espeleólogo y relevante intelectual cubano Antonio Núñez Jiménez en el centenario de su natalicio y le informamos sobre la presentación en España del libro dedicado al ballet La Diva, interpretación emblemática de Alicia Alonso. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros los esperamos el próximo lunes para actualizarlos sobre el arte y la literatura en Cuba y el resto del mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.